Capítulo 28. RIB. Inspiración. Remake de Resident Evil 2. Bienvenidos de nuevo, la próxima visita está lista. Blank saludó mientras su audiencia tomaba asiento. Entonces, ¿qué estamos viendo esta vez? Preguntó Crow. Nada tan lleno de acción como los últimos universos, aquí hay otro mundo donde Laura y Grim no existen. Respondió Blank. ¿Más stands? Preguntó Ruby. No. No hay magia en este mundo, solo ciencia que salió muy mal. Replicó Blank. Eso no me llena de mucha confianza. Comentó Goldwitch. ¿Y cuál es el papel de Jaune en esto? Preguntó Pirra. Como el Aura y los Grimm no existen, los cazadores tampoco. En este mundo, Jaune Ark es un oficial de policía y es su primer día de trabajo. Dijo Blank. Entonces está bien. Sin embargo, si estuviera de 2 días de jubilarse, Crow soltó una risita para sus adentros. Y de hecho, esa es una descripción bastante buena de su situación también. Dijo Blank después de una pausa. ¿Qué? La voz de Crow era apagada y el sudor le caía por la frente mientras Pirra y Jan empezaban a clavarle dagas en la nuca. Las cosas pasan, y baste decir que no se queda como oficial de policía por mucho tiempo. Bueno, es hora de poner este espectáculo en la carretera. Blank parpadeó una vez, lo que hizo que las luces se atenuaran y la pantalla cobrara vida. La fuerte lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras el jeep avanzaba por la carretera desierta. Un poco mayor Jaune bajó el volumen de la radio cuando la gasolinera Mizoil apareció a la vista, una última parada para repostar antes de Raccoon City. Al detenerse en un lote baldío y apagar el motor, Jaune salió de su jeep y miró a su alrededor. El lugar estaba desierto y había un olor extraño en el aire que no pudo ubicar. ¿No hay nadie alrededor? Jaune murmuró para sí mismo mientras comenzaba a repostar su jeep. Echando otro vistazo al lugar, sus ojos se posaron en una patrulla de policía con la puerta entreabierta y sin rastro de su conductor. Eso es raro, Jaune se animó cuando escuchó el sonido de vidrios rotos provenientes de la tienda de conveniencia. Echó un último vistazo a la gasolinera desierta, su mano derecha bajó hasta su cintura y tocó el agarre de bienvenida de su pistola. Tragándose su aprensión, Jaune dio un paso alrededor de su jeep y se detuvo cuando notó las manchas rojas en el suelo. Salpicaduras de sangre, y mucha. Esquivando el desastre sangriento con un pequeño trago, Jaune se acercó lentamente a la tienda, pasando por la patrulla de la policía y notando que la llave todavía estaba en el encendido. Las luces estaban apagadas dentro de la tienda y una antorcha encendida quedó tirada en el suelo. Jaune dudó durante unos segundos antes de armarse de valor y abrirse paso. ¿Hola? ¿Alguien allí? No hubo respuesta. Jaune se arrodilló para recoger la antorcha e iluminó claros signos de lucha. Más salpicaduras de sangre en el suelo y varias botellas habían sido arrancadas de la estantería. Jaune frunció el ceño y se puso en pie, con la preocupación escrita en todo su rostro. Algo no está bien. ¿Sí? ¿Qué lo delató? ¿La estación vacía? ¿Las manchas de sangre? ¿El apagón? Comentó Mercury, poniendo los ojos en blanco ante la obvia afirmación. El primer día ha tenido un gran comienzo. Si esto es una señal de su futura carrera, lo mejor es que se retire temprano. Menos policías siempre es algo bueno en mi libro. Román intervino. Tal vez el lugar esté embrujado y Jaune se convierta en un cazafantasmas. Dijo Nora. No es el tipo correcto de película de terror en la que estás pensando. Dijo Blank. Al adentrarse, la respiración dolorida y los débiles sonidos de lucha llegaron a los oídos de Jaune y aceleró el ritmo. Encontró al empleado de la gasolinera sentado contra una pared, agarrándose una herida en el cuello y respirando con dificultad. ¿Estás bien? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Jaune se mordió la lengua. Era policía, no un médico de formación, pero incluso él podía decir que la herida era mala. El asistente necesitó atención médica de inmediato, atención médica que no tenía forma de proporcionar. Con un silbido de dolor, el hombre levantó el brazo y señaló la puerta que conducía a la trastienda, señalando algo en su interior. No te muevas, volveré por ti. Dijo Jaune antes de dirigirse a través de la puerta. En ese momento, lo único que podía hacer era rezar para que el asistente se quedara quieto y no agravara la herida, y con suerte había algo que pudiera usar para tratar la lesión en la espalda. ¿Por qué no llama a una ambulancia? ¿Existen, verdad? Preguntó Summer.
Oh, sí, lo hacen, pero él no tiene forma de llamar a uno. Este mundo también está ambientado en la era moderna, pero no es tan avanzado como el tuyo. En este momento de la historia del mundo, los dispositivos de comunicación móvil aún no son la corriente principal y Jaunearg no fue uno de los primeros en adoptarlo. Dijo Blanc. ¿No hay pergaminos? Es decir, ¿qué clase de remanso es ese? ¿Son hombres de las cavernas? Dijo Weiss, incapaz de imaginar un mundo en el que algo tan omnipresente como un pergamino no existiera. ¿Cómo conseguía la gente hacer algún trabajo? La gente se las arregla, señora Schme, la gente se las arregla. Para que lo sepas, el pergamino no siempre fue parte de la vida diaria. Dijo Ozpin y bebió un sorbo de su taza. Weiss levantó la vista y se dio cuenta de las miradas molestas que los adultos le lanzaban por llamarlos hombres de las cavernas, y se encogió en su asiento. Jaune no había dado más de 5 pasos cuando oyó que las pesadas puertas se cerraban y cerraban detrás de él. ¿Qué estás haciendo? Jaune golpeó la puerta con el puño, pero no se movió y no hubo respuesta del otro lado. Jaune gruñó antes de darse la vuelta, ya no podía hacer nada y aún quedaba el resto de la trastienda por revisar. ¿Lo encerró? ¿Por qué? Preguntó Blake. Sí, lo que pasa, Jaune solo estaba tratando de ayudar. Agregó Jan. No es su culpa, ya no está todo ahí. Lo verás en un momento. Respondió Blanc. A medida que Jaune se acercaba al final del pasillo, el sonido de la lucha se hizo cada vez más fuerte. Abriendo lentamente la puerta y alumbrando su linterna, la luz iluminó a 2 figuras que luchaban en el extremo de la habitación. Deja de moverte. El sheriff D gruñó mientras se empujaba hacia atrás contra su cautivo en apuros, tratando de inmovilizarlo el tiempo suficiente para ponerle las esposas. Oficial, ¿necesita ayuda? Ofreció Jaune. Quédese atrás, señor, lo tengo. Replicó D, quitando una mano de la lucha para alejar a Jaune. Eso resultó ser un error fatal. Perdió el control del forcejeo y perdió el equilibrio por un repentino estallido de fuerza del arrestado. Los dos cayeron en una maraña de extremidades chillonas. ¡Ey, bájate de él, ahora mismo! Gritó Jaune antes de que sus ojos se abrieran de par en par por la conmoción y el horror. El arrestado gruñó algo ininteligible, antes de morder el cuello de Grey y hacer que la sangre brotara por todas partes. Ayúdame, las súplicas de pánico y desesperación de Grey se apagaron rápidamente cuando le arrancaron un trozo entero del cuello. Sus luchas se calmaron y su asesino levantó la cara para mirar a Jaune. ¡Qué mierda! La antorcha de Jaune iluminó el rostro del hombre, revelando una piel blanca y pastosa que parecía medio descompuesta. La sangre carmesí salpicaba toda la boca de la cosa y partes de sus labios ya habían sido arrancadas. Unos ojos blancos como la lechosa devolvieron la mirada a Jaune mientras la burla de la forma humana se levantaba. ¡Quieto! ¡O dispararé! Gritó Jaune mientras sacaba su pistola y apuntaba al monstruo que tenía delante. Haciendo caso omiso de su advertencia, el zombi comenzó a arrastrarse hacia él bruscamente, con los brazos extendidos y el cadáver que dejó atrás no dejaba dudas sobre lo que le esperaba el destino si lo atrapaba. Zombis. Genial. Nora aplaudió emocionada. No genial, Jaune está en peligro. Ren corrigió. Son solo zombis, no como si fueran demonios ni nada por el estilo. Todo el mundo sabe que solo hay que dispararles en la cabeza. Es fácil. Jaune va a estar bien. Dijo Ruby. Blanc tosió en silencio. Sí, sobre eso. Un gruñido inhumano abandonó al zombi cuando de repente se lanzó hacia adelante. Jaune retrocedió y apretó el gatillo, su disparo acertó justo en el blanco, golpeando al zombi directamente entre los ojos. Jaune observó con incredulidad cómo la cabeza del zombi se movía hacia atrás y luego volvía lentamente a mirarlo. ¿Qué demonios? Jaune gritó y retrocedió aún más mientras el zombi seguía acercándose, el enorme agujero en su cráneo goteaba sangre y líquido cerebral, pero no lo frenaba en lo más mínimo. No está muerto. ¿Por qué no está muerto? Ese fue un disparo perfecto. Las películas mintieron. Gritó Ruby. No está muerto porque lo hayas maldecido. Murmuró Crow. Eso es repugnante. ¿Qué clase de ciencia repugnante creó esto? Godwich resopló. Un virus creado en un laboratorio por razones. Escapó de la contención debido a algunos errores colosales y varios cargos de sabotaje deliberado.
La mayoría de los infectados se convierten en zombies increíblemente duraderos y varios mutan aún más en monstruos más aterradores. Dijo Blanc. Entonces, ¿cómo los matas? Los disparos a la cabeza no parecen funcionar. Preguntó Román. Destruir completamente la cabeza con suficiente potencia de fuego o un disparo afortunado matará a uno para siempre. Hacer suficiente daño como para que los órganos infectados ya no puedan mantener al zombie vivo también funcionará. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. Replicó Blanc. Un segundo disparo entre los ojos nuevamente no logró derribar al zombie. Jaune luchó contra una oleada de náuseas mientras juraba que podía ver todo el camino a través del agujero en su cabeza. Como los disparos a la cabeza no funcionaban, Jaune cambió su puntería hacia abajo, a la pierna del zombie. Un disparo. 2 disparos. 3. Justo cuando Jaune estaba a punto de desesperarse de que se quedaría sin municiones antes de que el monstruo cayera, su cuarto disparo a la rótula del zombie finalmente hizo que la extremidad dañada se rompiera, derribando al zombie. Mientras el zombie luchaba en el suelo, tratando de arrastrarse hacia adelante, Jaune corrió junto a él y al cadáver de Dee, buscando otra salida. Encontró una segunda puerta más adentro que conducía de vuelta a la tienda, pero la cosa también estaba cerrada con llave. Oh, vamos. Dejando de lado los planes de disparar a la cerradura ya que le faltaba munición preciosa, Jaune se dio la vuelta y se adentró en la trastienda, buscando algo más que pudiera ayudar. Cuando encontró una pequeña área de descanso convertida en una especie de oficina, exhaló lentamente cuando vio una llave solitaria colgada en el llavero. Lo agarró y rezó por lo mejor, retrocedió hacia la puerta, evitando que el zombi que aún estaba vivo y se arrastrara por el camino equivocado le echara un vistazo. Metiendo la llave en la puerta lo más rápido que pudo, Jaune suspiró aliviado cuando giró y hubo un pequeño clic al desbloquearse. Empujando la puerta con toda prisa, Jaune la cerró de golpe detrás de él y la cerró con llave para mantener al zombi atrapado al otro lado. Cualquier noción de que estaba a salvo se desvaneció tan pronto como escuchó un gruñido proveniente de un lado. Girando, encontró a un zombi separado de él por un mísero estante que ya se tambaleaba inestable mientras empujaba sus brazos, tratando de agarrar a Jaune. Otra mirada hacia donde había estado sentado el empleado de la estación lo vio levantarse inestable, con la piel mortalmente pálida y el cuello colgando en un ángulo extraño. ¡Oh, mierda! Jaune retrocedió contra la puerta antes de alejarse rápidamente cuando sintió que algo se estrellaba contra ella desde el otro lado y escuchó los gruñidos y gruñidos. Al darse la vuelta de nuevo, encontró al sheriff anteriormente muerto al otro lado, con la cara pegada al cristal y golpeando la puerta. Esto es una pesadilla. Murmuró Jaune mientras se alejaba de la reanimada de. ¿Ya se giró? Maldita sea, eso es rápido. Dijo Mercury. La tasa de transformación difiere de un individuo a otro, pero según todos los informes, el proceso es extremadamente rápido, especialmente si el infectado ya ha fallecido. Todavía vivo e infectado puede combatir el proceso, pero sin una cura, solo está retrasando lo inevitable. Dijo Blanc. Entonces, que no te muerdan. Resumió Crow. ¿Eso es un hecho? Sí. Pero la infección también puede propagarse de otras maneras, después de todo, es un virus. Replicó Blanc. Jaune esquivó al zombi a su lado una vez que finalmente empujó el estante y se desplomó en el suelo. Corriendo entre los pasillos para evitar al empleado de la estación zombificado, Jaune encontró a otro zombi atrapado detrás de una fila de estantes, luchando por pasar. Detrás de él, las ventanas rotas revelaban su método de entrada. Jaune gruñó sorprendido cuando la estantería contra la que empujaba el zombi se volcó justo cuando él pasaba, golpeándolo. Enderezándose, corrió como un loco hacia la puerta solo para ver que alguien más se acercaba desde afuera. El arma de Jaune se rompió tan pronto como las puertas se abrieron de golpe y la figura pasó. La mujer de rojo se detuvo al instante cuando notó que el arma le apuntaba a la cara. No dispares. Ruby gritó y levantó los brazos en el aire. Agáchate. Jaune ordenó y disparó tan pronto como Ruby se agachó, clavando al zombi que se asomaba detrás de ella en la cabeza. A diferencia del de la trastienda, este cayó de un solo golpe y no volvió a levantarse, colapsando en el suelo con un ruido sordo y un chorro de sangre. Oye, soy yo. Pero, ¿a dónde fue a parar mi capa? Preguntó Ruby, curiosa por su homólogo mayor. Capas, realmente no están de moda en ese mundo. Dijo Blanc. Bueno, al menos la chaqueta no es tan mala.
murmuró Ruby decepcionada. ¿Y vamos a ignorar que casi te muerde un zombi? Weiss enarcó una ceja. Pero no lo hizo, Jaune le disparó al zombi y eso es todo. Ahora todos pueden salir de allí. Replicó Jan. De alguna manera, no creo que sea tan fácil. Murmuró Blake. Al salir de la tienda, Jaune sostuvo su pistola lista y escaneó el área, una pequeña gota de sudor corrió por el costado de su cara mientras notaba varias figuras que se acercaban desde la carretera. La oscuridad ocultaba su forma, pero sus movimientos espasmódicos dejaban pocas dudas sobre lo que eran. ¿Estás bien?, preguntó Jaune mientras mantenía su arma apuntando a las sombras que se acercaban. Sí, creo que sí, gracias. Ruby miró al zombi que casi la mata antes de agradecerle a Jaune. Puedes darme las gracias más tarde, cuando estemos a salvo. Jaune movió la cabeza hacia la horda que se aproximaba, atrayendo la atención de Ruby hacia ellos. Mierda, Ruby sacó su propia pistola y la mantuvo lista, apuntando de un zombi a otro mientras avanzaban y rodeaban el jeep de Jaune. Jaune miró a la multitud con preocupación mientras intentaba idear un plan, había más zombis que balas para disparar. Estaba distraído de la horda que avanzaba cuando algo se estrelló contra la puerta contra la que estaba respaldado y un chillido inhumano vino del otro lado. Uno de los zombis que había dejado atrás tenía su taza destrozada presionada contra el vidrio, lo que permitió a Jaune y Ruby echar un buen vistazo a los horribles efectos del proceso de zombificación. Su nariz había sido arrancada o, más probablemente, mordida y también estaba desprovista de labios, solo unas fauces llenas de dientes sangrientos que raspaban la ventana. Retirarse hacia adentro e intentar montar una defensa no fue posible. Jaune volvió a escanear el área mientras luchaba contra el pánico y sus ojos se abrieron cuando notó la patrulla de policía abandonada de DE, el motor todavía estaba encendido y había muchos menos zombis entre ellos y en comparación con su jeep. Vamos. Jaune lideró el camino con Ruby siguiéndolo de cerca, esquivando y zigzagueando a los zombis agarradores y haciendo una carrera loca hacia su ruta de escape. Entra. Gritó Jaune mientras saltaba al asiento del conductor. Ruby gruñó de esfuerzo mientras empujaba a un lado a un zombi que obstruía su camino antes de entrar también. Una vez que su puerta se cerró de golpe, Jaune pateó el auto en reversa e inmediatamente salió de la estación de servicio. Al ponerlo de nuevo en marcha, Jaune lo derribó y envió el Crown Vic derrapando bajo la lluvia y de vuelta a la carretera principal. No soltó el acelerador hasta que la gasolinera se encogió en el espejo retrovisor y ya no se pudo ver a los zombis. ¿Están conduciendo hacia la ciudad? ¿Es una buena idea?, preguntó Weiss. Ve a la ciudad, busca ayuda y, con suerte, respuestas, la teoría es sólida. Dijo Taiyang. Pero conociendo a la dama de la suerte, esa es la peor elección que podrían haber hecho. De la sartén al fuego, como dicen. Murmuró Crow encogiéndose de hombros. De hecho, Raccoon City fue donde comenzó el brote después de todo. Dijo Blank. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Ruby una vez que ambos tuvieron la oportunidad de recuperar el aliento y los zombis estaban muy atrás de ellos. No lo sé, espero que tengan algunas respuestas en la comisaría. Replicó Jaune, manteniendo los ojos fijos en el camino. Espera, ¿eres policía?, preguntó Ruby sorprendida. Sí, Jaune Ark. ¿Tú eres? Replicó Jaune. Ruby Rose. ¿Vives por aquí? No. Buscando a mi hermana, ella también es policía. Contestó Ruby. Bueno, menos mal que nos encontramos, ya no sé qué esperar. Dijo Jaune mientras pasaban por delante de un cartel que les daba la bienvenida a Raccoon City. ¿Soy policía? Oh, ¿es eso algo bueno o malo?, preguntó Jan. Es bueno que tengas tu propia historia en este mundo, pero no estás presente en este brote. Estás en otro lugar investigando a los responsables de Incógnito y por eso te perdiste este fiasco. Replicó Blank. ¿Eso significa que Ruby se dirige a una ciudad infestada de zombies por nada? Pira alzó la voz vacilante. Desgraciadamente. Dijo Blank. Atención a todos los ciudadanos, debido al brote en toda la ciudad, se les recomienda buscar refugio en la estación de policía de Raccoon City. Se proporcionarán alimentos y suministros médicos gratuitos a todos los que lo necesiten. El anuncio continuó sonando en bucle en todos los canales de radio. Oh, Dios mío, esto es tan irreal. Ruby murmuró y miró por la ventana a la devastación que los rodeaba.
Las calles estaban llenas de vehículos abandonados y desprovistos de vida, con innumerables cuerpos tendidos donde cayeron. La comisaría no está mucho más lejos, sabrán algo. Jaune respondió, tratando de mantenerse optimista a pesar de sus menguantes esperanzas. Sí, pero, ¿y si somos los únicos? ¿Y si no hay supervivientes? Preguntó Ruby antes de que Jaune interrumpiera a mitad de la frase. No. Hay supervivientes. Es una gran ciudad, tiene que haberlo. Dijo Jaune, mitad para convencer a Ruby y mitad para convencerse a sí mismo. La patrulla de la policía disminuyó la velocidad hasta detenerse mientras la carretera estaba cerrada por un bloqueo de carretera y varios autos abandonados a ambos lados. Parece que nos vamos caminando desde aquí. Jaune se encogió de hombros mientras apagaba el motor. Ruby evitó responder en favor de inclinarse hacia adelante para ver mejor el movimiento en la acera. Forzando sus ojos para distinguir las formas en las sombras, sus ojos se abrieron cuando notó a los humanos encorvados sobre un cadáver y mordiéndolo. Más bien cómo correr. Dijo Ruby por fin, llamando la atención de Jaune sobre los zombies que había visto. Sí, buena decisión. Jaune estuvo de acuerdo y justo cuando estaba a punto de salir, un zombi se levantó y se estrelló contra el costado del coche de policía, bloqueando la puerta y sacudiendo el vehículo. Otro zombi pronto comenzó a golpear en el otro lado también, atrapándolos a los dos adentro. Jaune. Tenemos que retroceder. Dijo Ruby secamente mientras el pánico comenzaba a aumentar. Más y más cadáveres empezaban a despertar y a abarrotar el coche. ¿De dónde salieron? Estaban durmiendo allí. ¿Los zombies necesitan dormir? Preguntó Jan rápidamente. No duermen per se, pero algunos zombies entran en una especie de modo de descanso cuando no hay nada que llame su atención. La única forma de saber si un cadáver es un zombi, o si ese zombi está realmente muerto para siempre, es dispararle o cortarlo con un cuchillo. Respondió Blanc. Uno desperdicia munición y el otro te pone en rango de morder. No hacer ninguna de las dos cosas y esperar que en realidad esté muerto también es jugar con tu vida. Eso es duro. Murmuró Roman. ¿Cómo cayó toda la ciudad? Seguramente debe haber habido algo que podrían haber hecho para minimizar el daño. Preguntó Ozpin. El brote inicial ocurrió cuando el virus se filtró en el suministro de agua. Al principio, los infectados no parecían zombies, sino personas que de repente se habían vuelto locas y violentas. Para cuando la gente se dio cuenta de que los muertos empezaban a caminar de nuevo, ya era demasiado tarde. Cualquiera que quedara en la ciudad cuando la infección alcanzara una masa crítica estaba efectivamente condenado. Demasiados zombies y poca munición para las esponjas de balas. Dijo Blanc. ¿Y cómo se desató el virus? ¿Fueron tan descuidados con su propia superarma? Preguntó Cinder. Una mezcla de rencor y negligencia es todo lo que diré al respecto. Replicó Blanc. Mientras Jaune se apresuraba a reiniciar el motor, Ruby se distrajo de los zombies en la puerta por una luz que brillaba en el espejo retrovisor. ¿Qué demonios? Al volverse para mirar, sus ojos se abrieron de par en par mientras su rostro se iluminaba con los faros de un camión cisterna de combustible que se dirigía directamente hacia ellos. El enorme camión atropelló a todos los zombies que se tambaleaban a su paso sin reducir la velocidad, sin prestar atención al bloqueo de carretera que tenía delante o al patrullero de la policía que se interponía en su camino. El conductor se aferraba a una herida de mordedura sangrienta en el hombro y respiraba con dificultad, luchando por mantener la concentración y perdiendo rápidamente la pelea. «Mierda. Ruby, sal de aquí. Vete», ordenó Jaune cuando él también se dio cuenta de la amenaza que se aproximaba y desistió de intentar arrancar el coche. Ya no había ningún lugar al que ir, con un control de carretera al frente, paredes a los lados y un gigante pisándoles los talones. Los dos comenzaron a empujar a los zombies que bloqueaban las puertas, tratando de soltarlos para que pudieran escapar. Pero ninguno de ellos tenía la influencia necesaria para desalojar a los zombies que también habían comenzado a contraatacar. «No puedo». Ruby gritó de frustración cuando sus mejores esfuerzos solo lograron que la puerta se abriera una pequeña rendija antes de que el empujón del mostrador la obligara a cerrarla de nuevo. A su lado, Jaune estaba teniendo una suerte similar con su bando, mientras el camión cisterna de combustible se acercaba cada vez más. «Aguanta». Jaune dejó de intentar escapar y se preparó para el impacto, sin ver forma de evitar lo inevitable.
Dentro del camión, el conductor finalmente perdió la batalla y se desplomó inconsciente. Sus últimas acciones hicieron que el vehículo se saliera de control y se estrellara contra la fila de autos abandonados al costado de la carretera. El choque desangró parte de su impulso, pero no todo, y su cabina aún golpeó la patrulla de la policía, dándoles un desagradable impulso a través del control de carretera antes de que el camión se volcara de costado. ¡Maldición! Jaune gruñó cuando el choque le hizo golpearse la frente contra el volante. Una vez que el viaje llegó a su fin, cortesía de otro automóvil que servía como freno, Jaune abrió lentamente la puerta y salió a trompicones. Gritó cuando el maltrecho crucero explotó en llamas por una fuga de petróleo. A Jaune se le cortó la respiración cuando vio que las llamas se extendían por el suelo, extendiéndose hacia el petrolero que también tenía fugas. ¡Oh, no! Lo hiciste, acabo yo. Ruby se quedó callada, mirando en silencio los fuegos en la pantalla. Relájate, Vives. Dijo Blank y la mayoría de la audiencia exhaló un suspiro de alivio. Lástima. Cinder murmuró en voz baja. Jaune se dio la vuelta y echó a correr, lo hizo varios metros antes de que el camión cisterna explotara y la onda expansiva lo lanzara contra un coche lo suficientemente fuerte como para abollarlo. Jaune gimió de dolor mientras su espalda gritaba en protesta por el golpe. Si sea mientras luchaba contra las ganas de gritar, Jaune volvió a ponerse en pie, mirando los restos en llamas que lo rodeaban. Ruby. Ruby, ¿estás bien? Jaune gritó a todo pulmón, luchando por ser escuchado por encima de las llamas rugientes por todas partes. Su mirada preocupada se posó en la patrulla de policía en llamas y los segundos pasaron sin ninguna señal de Ruby, hasta que, sí. Estoy bien. ¿Y tú? Jaune exhaló aliviado al escuchar la voz de Ruby. Al volverse hacia un lado, notó que los otros zombis despertados por el estruendo y las explosiones se acercaban a él, sus gemidos y chillidos inhumanos chirriaban en sus oídos. No puedo quedarme aquí. No es seguro. Adelante, nos vemos en la estación. Ruby le gritó antes de levantarse y correr hacia una calle lateral antes de que ningún zombi pudiera mirar en su dirección. Allí estaré. Gritó Jaune al despedirse antes de sacar su arma y apuntar a la multitud. Quedaban 3 balas para repartirse entre todos, no había forma de que eso sucediera. Como mantenerse firme lo llevaría a unirse a las filas de los muertos vivientes muy pronto, Jaune se dio la vuelta y huyó. Esquivando a los otros zombis que aún se arremolinaban alrededor, Jaune corrió por un callejón, pasando junto a un zombi que se despertaba lentamente. Cualquier posibilidad de escapar por donde había venido murió cuando derribó un montón de madera en llamas, incendiándose y bloqueando el camino de regreso. Mierda, ¿es todo el mundo? ¿Todos se han convertido? Son muchos zombis. Nunca pensé que diría esto, pero ¿dónde está el ejército? El enfoque habitual de Jimmy encajaría muy bien aquí. Dijo Crow. Raccoon City es una ciudad corporativa, dirigida por Umbrella Corporation. Dijo Blank. ¿Y? Preguntó Crow. Significa que están encubriendo el desastre. Es probable que el mundo exterior no sepa lo mala que es la situación, si es que se dan cuenta de que algo ha salido mal. Weiss respondió con un pequeño suspiro. Aquí no era la COSUDE, pero podía ver fácilmente cómo habían ido las cosas. Definitivamente, Jack habría hecho lo mismo. Así que dejaron que la gente muriera para cubrirse él. Típico. Roman se burló. Oh, lo hicieron mucho peor que eso. Su virus era una de sus armas, su efectividad fue probada por el brote y Umbrella pensó que también podrían usar el caos para probar algunos de sus otros productos en las pocas unidades capaces de combate que quedaban en la ciudad. Dijo Blank. ¿Prueba de campo, y los civiles? ¿Y si esta corporación Umbrella controla la ciudad, no significa eso que están usando a su propia gente como sujetos de prueba? Preguntó Goldwich. Sí. Jaune gruñó de esfuerzo mientras empujaba las puertas del RPG y cerraba el cerrojo de golpe. Los zombis de afuera se amontonaron contra él, tratando de abrirse camino sin éxito. Jaune les dedicó una última mirada de disgusto antes de darse la vuelta y dirigirse a la estación. Hola. ¿Hay alguien aquí? El grito de Jaune resonó en el espacioso salón principal, pero no hubo respuesta. El lugar estaba desierto y, aunque era decepcionante que no se encontrara ayuda, al menos tampoco tuvo que lidiar con ningún zombi. Jaune comenzó a explorar el área disponible para él, recogiendo algunas municiones de repuesto que quedaban por ahí e hizo todo lo posible por no pensar en lo que les sucedió a sus dueños originales.
Al volver a llenar el cargador con las balas de 9 milímetros que recogió, Jaune deslizó el cargador a casa con un clic satisfactorio, contento de que si tenía que encontrarse con más zombies, al menos tenía alguna forma de defenderse. Una vuelta rápida a la sala principal lo dejó con sorprendentemente pocos lugares por ir. Las persianas estaban bajadas en algunos lugares y las puertas cerradas con llave estaban por todas partes. Jaune debatió brevemente sobre disparar a las cerraduras antes de archivar la idea, la munición era demasiado escasa para gastarla imprudentemente y no se sabía lo que le esperaba al otro lado. Al salir de la sala de espera después de no encontrar nada de importancia, Jaune bajó rápidamente al primer piso, pasando por la estatua gigante de la diosa. Al pasar de nuevo por la recepción, se dio cuenta de la computadora portátil que había echado de menos inicialmente y se dirigió a investigarla. Quienquiera que lo hubiera usado por última vez había olvidado bloquear la computadora y se sincronizó con las transmisiones de la cámara de la estación. Jaune se desplazó por todos ellos, buscando a alguien, a cualquiera. Tiene que haber alguien aquí. Luego, una de las cámaras detectó movimiento, la imagen granulada en blanco y negro mostraba a un oficial retirándose por un pasillo, disparando a algo fuera de cámara. El zombi apareció a la vista poco después, todavía muy intacto y una amenaza, y el oficial Marrow continuó su retirada de combate. No es bueno. Jaune murmuró y rápidamente pasó por las imágenes de la cámara hasta que encontró la siguiente que seguía los movimientos de Marrow. Clover. Clover. Estás ahí. Encontré una salida. Está aquí. Marrow miró a la cámara y levantó un pequeño cuaderno. Entonces el zombi se acercó y él guardó el libro en su bolsillo trasero, sacando su pistola, le disparó al zombi en el pecho una vez, tambaleándolo pero no deteniéndolo a tiempo antes de que se abalanzara sobre él. Después de un breve forcejeo, Marrow logró apartarlo de él y tirarlo hacia atrás. Enviar refuerzos. Pasillo este. Marrow le gritó a la cámara antes de salir corriendo. Jaune frunció el ceño e intentó cambiar a otra cámara para seguir su progreso, pero no había más. Tengo que encontrar a ese tipo. Jaune sacó un mapa de la estación en la computadora portátil y comenzó a trazar su ruta hacia adelante. ¿Una salida? ¿Pasa algo con la puerta principal? Mercury comentó sarcásticamente. No sé, tal vez el par de cientos de zombies afuera esperando para comerse la cara. Emerald contraatacó. Sí, y toda la ciudad está infestada, ¿no? ¿Hay alguna diferencia de dónde salgan? Mercury puso los ojos en blanco con exasperación. Eso es, un punto justo. Emerald concedió. Es una esperanza desesperada para los pocos supervivientes que quedan. La puerta principal no es una opción, ya que está bloqueada por los restos zombificados de los ciudadanos que intentan llegar a la estación de policía por seguridad, pero la presencia de zombies en la puerta trasera no es tan pesada y esperan poder huir. Dijo Blank. ¿Pero por qué no corrieron antes? Deben haber visto las señales. Preguntó Blake. Como dije, el brote inicial fue encubierto por Umbrella y los infectados aún no parecían zombies reales. Disparar a todos los que pudieran estar infectados era demasiado atroz para que alguien lo considerara, más de unos pocos infectados lograron entrar en la estación y finalmente propagaron la mancha. Para cuando la gente se dio cuenta, los muertos estaban volviendo a levantarse y los infectados estaban por todas partes, el refugio se había convertido en una prisión para ellos. Dijo Blank. El camino que conducía al pasillo este estaba bloqueado por una persiana con un letrero de prohibido entrar pegado con cinta adhesiva. Jaune lo ignoró y agarró la palanca junto al obturador, tirando de ella y levantando la barricada metálica. Un pequeño suspiro abandonó Jaune cuando las persianas solo se elevaron varios centímetros del suelo antes de detenerse abruptamente cuando falló la energía. Al carecer de la fuerza necesaria para forzarlo el resto del camino, Jaune se puso boca abajo y comenzó a arrastrarse por debajo de la abertura. La sección del RTG más allá del obturador estaba completamente oscura y el hedor fétido de la sangre y la muerte asaltó la nariz de Jaune. Sacando la antorcha que recogió en la gasolinera, Jaune la usó para perforar el velo de oscuridad y su rostro se contorsionó en una mueca al instante. La mayor parte de la pared estaba salpicada de sangre y el suelo mismo también estaba pintado con ella. Al iluminar la antorcha por el pasillo, el haz de la antorcha no era lo suficientemente potente como para iluminar todo, pero hasta ahora no vio a ningún zombi o cadáver tirado por ahí. Apartando su disgusto, se arrastró y se puso en pie.
Bien, lo tienes, Jaune murmuró en voz alta para aliviar sus nervios mientras avanzaba por el oscuro y claustrofóbico pasillo. Se detuvo ante una puerta tapiada cuando el sonido de la madera al chocar rompió el silencio opresivo. Algunos de los paneles de madera comenzaban a astillarse y varios clavos ya se habían desprendido. Haciendo una leve mueca cuando otro clavo se soltó, Jaune continuó hacia adelante, con la esperanza de poder rescatar a Marrow antes de que lo que estuviera atrapado en el otro lado se liberara. Luego vino una sala de prensa donde logró recoger más municiones de un cadáver que, afortunadamente, era solo un cadáver. Luego, después de apartar un casillero que se había volcado, su camino hacia el pasillo estaba despejado. Jesús, murmuró Jaune al encontrarse con un montón de cadáveres arrojados al azar contra la pared. Había sangre por todas partes y el horrible hedor que llenaba el aire era abrumador. Estaba claro que ninguno de ellos tuvo una muerte fácil. 20 vienes a que dice que al menos uno de ellos es un zombi y está a punto de despertar. Dijo Roman. Y también derribarán esa puerta sellada. Mercury intervino. Será mejor que tenga suficientes balas o se convertirá en uno de ellos. Emerald se encogió de hombros. Abre. Apúrate. Abre. Abre esta maldita puerta. Los gritos de pánico de Marrow pusieron a Jaune en marcha mientras corría hacia la habitación del vigilante. Los golpes frenéticos provenían de las persianas, pero a diferencia de la sala principal, no había una palanca de control para levantarla. Te sacaré. Gritó Jaune, tratando de calmar a Marrow. Se arrodilló, agarró la base del obturador y luchó por levantarlo, solo un poco para que Marrow pudiera arrastrarse hasta un lugar seguro. Jaune gruñó cuando las persianas metálicas finalmente accedieron a su voluntad, levantándose ligeramente antes de quedarse atascado. La abertura era pequeña, pero lo suficiente para que un brazo humano que sostenía un cuaderno pasara por ella. Ayúdame. Por favor. Ayúdame. Marrow gritó mientras su brazo comenzaba a agitarse en un movimiento de pánico. Dame tu mano. Jaune agarró la extremidad que sobresalía de Marrow y comenzó a tirar de ella, tratando de empujar al oficial a través del umbral. Te tengo. Dijo Jaune mientras la cabeza de Marrow asomaba, seguida de su otro brazo mientras su torso emergía. Dame tu otra mano. Ordenó Jaune mientras Marrow se daba la vuelta, acercándose a Jaune mientras se esforzaba. Jaune lo agarró con fuerza y comenzó a tirar con más fuerza, y justo cuando parecía que las cosas iban a estar bien, todo se fue al diablo con el gruñido de un zombi. La médula gritó mientras la sangre salpicaba por todas partes, cubriéndolos a ambos de carmesí. Sus gritos y forcejeos se intensificaron y el sonido de algo desgarrándose en carne se mezcló con los gruñidos y gruñidos de los zombis. Aguanta. Jaune gritó mientras tiraba más fuerte, sintiendo la resistencia mientras los zombis del otro lado intentaban arrastrar su comida hacia ellos. El tira y afloja continuó durante varios segundos hasta que un repugnante estruendo señaló el final y Jaune cayó de espaldas, desequilibrado por la repentina pérdida de oposición. El tuétano también apareció, menos su mitad inferior. Dios mío, Jesucristo, Jaune se arrodilló al lado del moribundo Marrow y luchó por no vomitar mientras los intestinos del desafortunado oficial comenzaban a derramarse. Lentamente, los movimientos de Marrow cesaron y sus manos cayeron flácidamente hacia los lados. El cuaderno que sostenía se le escapó de las manos y Jaune lo agarró después de un momento de vacilación. Oh, eso es repugnante. Weiss palideció ante el sangriento espectáculo y desvió la mirada. Mierda, lo hiciste, se comieron toda la mitad inferior de su cuerpo. Preguntó Mercury, sin esperar que Médula saliera de una manera tan espantosa. Todavía no. Respondió Blanc. Probablemente me arrepentiré de preguntar, pero ¿qué quieres decir con que aún no lo has hecho? Preguntó Jan. Los zombis del otro lado comenzaron a comerse su estómago primero y masticaron casi todo el camino, lo que permitió que Jaune Arc atravesara su torso. Ahora están empezando a arrancarle las piernas. Replicó Blanc. Ajá. Sí. Inmediatamente me arrepiento de haberlo preguntado. Jan enterró su rostro en las palmas de sus manos y procedió a gritar su frustración en él. Jaune se levantó cuando algo comenzó a golpear la puerta, sacó su pistola, se mantuvo firme y esperó. El golpeteo continuó durante unos momentos antes de cesar, luego se produjo un gran empujón y la puerta se abrió de golpe. Mierda. Jaune se retiró hasta que su espalda golpeó la pared cuando el policía zombificado pasó.
Solía ser uno de los cadáveres que yacían contra la pared y debe haber sido despertado por sus gritos. Mientras el zombi avanzaba con los brazos extendidos, Jaune respiró hondo y apuntó. Al apretar el gatillo una vez, el sonido de la pistola pareció anormalmente fuerte en la silenciosa comisaría. La bala dio en el blanco e impactó justo en el ojo izquierdo del zombi antes de perforar el otro lado. Los no muertos no habían tratado bien a este zombi en particular, ya que su tejido enfermo y podrido cedió y todo el lado de su cabeza explotó en una lluvia de sangre y vísceras. ¡Mierda!, exclamó Jaune mientras el cuerpo continuaba tambaleándose unos pasos más a pesar de la extirpación de la mayor parte de su cerebro antes de desplomarse finalmente sobre el escritorio. Me gustaba más cuando eran cabezas de demonios explotando, dijo Nora en tono sombrío. Yo también, Nora, yo también. Ren estuvo de acuerdo. Eso, podría ser peor, ofreció Pirra, todavía tratando de ver el lado positivo. Ah, mierda, se pone peor, ¿no?, murmuró Crow. Desgraciadamente. Pero eso es para otro momento, replicó Blanc. Al salir corriendo de la habitación del vigilante, Jaune evitó romper vidrios mientras un zombi atravesaba una de las ventanas. Corriendo por el pasillo, su cabeza se levantó bruscamente cuando el horrible sonido de la madera rompiéndose y una puerta al abrirse asaltó sus oídos. Jesús. Están en todas partes. Jaune levantó su pistola y apuntó cuando dos zombis aparecieron para bloquear su camino de regreso al salón principal. Con un zombi detrás de él y dos delante, estaba encajonado y no tuvo más remedio que luchar. Armándose de valor y exhalando lentamente para enfocar su puntería, Jaune disparó al zombi más cercano en la cabeza y golpeó con suerte, la mitad de la cabeza desapareció instantáneamente por el golpe crítico. El segundo resultó ser un problema mayor, su primer disparo falló, golpeando la pared del fondo sin causar daño. Su segundo golpeó la frente del zombi, pero no cesó su existencia. Maldita sea. Renunciando a tratar de obtener un golpe de suerte, Jaune fue a por las piernas a continuación, plantando dos rondas en la pierna derecha del zombi. La carne podrida cedió bajo el castigo y la pierna fue cortada con un repugnante golpe, lo que hizo que el zombi cayera. Mientras luchaba por levantarse, Jaune comenzó a correr de nuevo, sin esperar a que el zombi de la ventana lo alcanzara y esquivando una embestida del zombi abatido en el camino. Al doblar la esquina, miró hacia atrás para encontrar a un tercer zombi, uno de un oficial de policía, que se levantaba y salía de la habitación previamente bloqueada. Alguien los había encerrado a los tres dentro del armario de suministros y habían elegido un momento muy malo para liberarse. Pero en ese momento, Jaune no tenía ni el tiempo ni la munición para lidiar con el número 3, la luz brillaba al final del pasillo y estaba casi libre de casa. Vamos, Jaune se puso boca abajo y comenzó a arrastrarse por debajo de las persianas metálicas que conducían a la sala principal. El corte de energía que afectaba a las persianas había hecho que comenzara a bajar nuevamente en el corto tiempo desde que Jaune había pasado por allí y ahora estaba obstaculizando su progreso de regreso. Logrando empujarlo hasta el punto en que pudo pasar por el hueco, Jaune comenzó a arrastrarse tan rápido como pudo. Estaba a punto de llegar al otro lado cuando sintió que algo le agarraba la pierna derecha. Maldita sea. Jaune maldijo mientras miraba hacia atrás y se encontró con un zombi que lo arañaba, tratando de ponerse a su alcance. Luchando por quitárselo de encima, Jaune hizo todo lo posible por arrastrarse antes de que el zombi pudiera darse cuenta y simplemente morderle el pie. Justo cuando pensaba que todo había terminado para él, Jaune sintió un fuerte agarre en su brazo mientras alguien lo empujaba el resto del camino y lo liberaba de las garras del zombi. Clover lo soltó una vez que Jaune estuvo libre antes de regresar con el zombi que aún se aferraba. Cuidado. Jaune advirtió, pero Clover no le prestó atención. El teniente de policía plantó sus pies en el postigo y lo pisoteó, aplastando el cráneo del zombi hasta convertirlo en pulpa bajo el metal y rematándolo al instante. Entiendo. Estás a salvo, por ahora. Clover murmuró y se volvió hacia Jaune antes de hacer una mueca de dolor y caer contra el obturador en busca de apoyo. Jaune bajó la mirada con preocupación, incluso mientras pronunciaba su agradecimiento mientras Clover agarraba su lado derecho herido con la mano y se desplomaba. Clover Emi. Ofreció el teniente. Jaune respondió, tragando saliva y luchando por volver a la normalidad después de su experiencia cercana a la muerte.
Había otro oficial, yo no pude. Jaune se quedó callado y cerró los ojos, incapaz de decir nada más, la bilis subiendo de nuevo a su garganta. Aquí. Clover se acercó a Jaune y le ofreció una mano. Cuando Jaune lo agarró después de un momento, levantó al novato. Estoy seguro de que hiciste lo que podías, Jaune. Oh, eso estuvo demasiado cerca. Ruby suspiró aliviada cuando Jaune logró escapar de la zombificación. Un bocado de Clover, ¿no? Murmuró Taiyang. Sí. Respondió Blanc. Mátalo y acaba con eso entonces. Sácalo de su miseria. Dijo Cinder con crueldad. ¿Qué demonios te pasa? Oh, a la mierda, ¿que no lo es? Me sorprende que tus pequeños Tagalongs todavía te sigan. Lo escucharon ustedes mismos, niños, tan pronto como ya no les sean útiles, es el bloque de corte con ustedes. Maldita sea la ayuda que le diste. Román contraatacó, Neo imitó amablemente apuñalar a alguien por la espalda con sus ilusiones. Estoy siendo realista, Torchwick. Está infectado y se convertirá sin cura. Algo que claramente no quieren en la estación o que no estarían en esta situación para empezar, ¿verdad? Es mejor dejarlo morir humano y eliminar una amenaza antes de tiempo que luchar contra otra de esas cosas más tarde. Respondió Cinder, poniendo los ojos en blanco con molestia. Román refunfuñó al conceder ese punto, mientras Emerald y Mercury intercambiaban una mirada cuando Cinder no negaba la parte de deshacerse de ellos cuando ya no servían. ¿Alguien sabe qué empezó esto? Preguntó Jaune mientras se ajustaba las coderas. Había abandonado su anterior atuendo civil empapado de sangre en favor del equipo SWAT del RPG. No era el equipo antidisturbios de cuerpo completo que quería, pero proporcionaba mucha más protección que cualquier otra cosa disponible en ese momento. Ni idea. Respondió Clover, con una mano todavía agarrando su herida sangrante mientras usaba el portátil para examinar las distintas fuentes de seguridad. Pero honestamente, todo lo que necesitas saber es que este lugar te comerá vivo si no tienes cuidado. Sí, bueno, se suponía que iba a empezar la semana pasada y recibí una llamada para que me mantuviera alejado. Ojalá hubiera venido aquí antes. Jaune se encogió de hombros con impotencia, si hubiera llegado temprano, podría haber sido capaz de ayudar, al menos de alguna pequeña manera, a evitar que las cosas llegaran a tal estado. Ahora era demasiado tarde para ayudar a alguien. Todo lo que quedaba era encontrar una manera de salir de la estación y luego de la ciudad sin convertirse en comida de zombies. Ya estás aquí, Jaune, eso es todo lo que importa. Respondió Clover antes de volver a prestar atención al cuaderno que Jaune recuperó de Marrow. Está bien, teniente, estoy listo. Una vez terminado de asegurar su equipo, Jaune se quedó esperando nuevas órdenes de su superior. Con suerte, podrás encontrar una manera de salir de esta estación. Ese oficial que conociste antes, Marrow. Pensó que este pasadizo secreto podría ser el truco. Dijo Clover mientras le devolvía el cuaderno a Jaune, en él se mostraba un diagrama toscamente dibujado del supuesto pasadizo secreto. ¿Pasaje secreto? ¿Para qué necesitaría una comisaría un pasaje secreto? Preguntó Ozpin. El edificio no siempre fue una estación de policía, solía ser un museo de arte con más de unas pocas peculiaridades. Durante su reacondicionamiento en la estación actual, algunas áreas fueron selladas y olvidadas por todos, excepto por unos pocos. Replicó Blanc. No puede ser tan simple, ¿verdad? Preguntó Weiss. Al principio era solo eso. Pero se han hecho más renovaciones para facilitar más operaciones clandestinas por parte de policías sucios empleados por Umbrella. La compañía puede controlar la ciudad, pero no tiene plena influencia sobre la policía. Los pasajes ocultos sirvieron como una solución fácil a su problema de mantener el secreto. En blanco elaborado. Esta es una buena noticia. Podemos llevarte a un hospital. Dijo Jaune, levantando la vista del cuaderno. No, yo no soy la prioridad aquí. Clover negó con la cabeza y rechazó la sugerencia de Jaune de inmediato. Teniente, no voy a dejarlo aquí. Te doy un tip novato. Tú te salvas a ti mismo primero. El grito de Clover interrumpió la frase de Jaune. Iría contigo, pero te frenaría. Jaune resopló una vez, pero se quedó en silencio. Clover ya había tomado una decisión y no tenía sentido seguir discutiendo en este punto. Una vez que encontrara la salida, intentaría convencer al teniente de que volviera a acompañarlo. Ahora, vas a necesitar esto.
Clover se acercó detrás de él y desenganchó su cuchillo de combate, ofreciéndoselo primero a la empuñadura de Jaune. No puedo soportar, Jaune comenzó a protestar al instante, reacio a robarle a Clover su última arma defensiva. Detente. El gruñido de dolor de Clover cortó las protestas de Jaune una vez más. Jaune suspiró y agarró el arma que le ofrecían. Y no cometas mi error. Si ves una de esas cosas, uniforme o no, no lo dudas. Lo sacas, o corres. ¿Entendido? Ordenó Clover. Sí, señor. Jaune asintió lentamente. La preocupación volvió a cruzarse por su rostro cuando Clover volvió a caer en su asiento, agarrándose la herida de dolor mientras comenzaba a actuar de nuevo. Apretando los dientes y retrocediendo mientras el sufrimiento de Clover parecía disminuir por un momento, Jaune se dio la vuelta y sacudió la cabeza para despejar sus dudas. Ya no había tiempo para recoger lana, cuanto antes encontrara una salida, antes podría conseguirle a Clover la atención médica que necesitaba. Sacando el cuaderno, Jaune lo hojeó y lo estudió. Al darse cuenta de que el pasadizo secreto estaba aparentemente debajo de la estatua de la diosa y cerrado por 3 medallones que solo se podían obtener de otras 3 estatuas, sus ojos se posaron en una que representaba a un león. Mirando hacia el segundo piso de la sala principal, recordó haber pasado por delante de una estatua de león en su circuito inicial por la zona. Ahorrándole a Clover una última mirada preocupada, Jaune subió corriendo las escaleras y, efectivamente, la estatua estaba allí. Girando lentamente cada esfera en la base de la estatua hasta que coincidió con el dibujo del cuaderno. Jaune parpadeó sorprendido cuando un zumbido mecánico salió de la estatua y el medallón salió de ella, cayendo cuidadosamente en sus manos. Sin atreverse a celebrar demasiado pronto, corrió de regreso a la estatua de la diosa e insertó el medallón del león en la ranura asignada. Por un segundo, no pasó nada, luego parte de la base de la estatua se hundió en el suelo, revelando una puerta debajo de la estatua. Todavía estaba bloqueado por rejas de metal y Jaune supuso que necesitaría los 2 medallones que faltaban antes de poder entrar. Así que Marrow tenía razón, murmuró Clover cuando se reveló el pasadizo secreto. Los 2 oficiales supervivientes compartieron una sonrisa amarga de que el que la descubrió no estaba presente para ver los frutos de su trabajo. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Dijo Jaune en voz baja antes de alejarse, dirigiéndose al ala oeste de la estación. Al igual que el ala este, las persianas estaban bajadas y bloqueando su camino, la caja de la palanca de control había sido cerrada con cinta adhesiva, probablemente en un intento de evitar que alguien desatara a los zombis que esperaban en el ala oeste por accidente. Pero en este momento, necesitaba pasar. Las otras estatuas tenían que estar en la estación en algún lugar, simplemente tenían que estar. Desenvainando el cuchillo de combate que Clover le dio, Jaune cortó la cinta y las persianas comenzaron a subir cuando tiró de la palanca, esta vez subiendo por completo. No es así como me imaginé mi primer día. Murmuró Jaune en voz baja mientras se adentraba en la estación. La pantalla se desvaneció a negro y las luces se encendieron para señalar el final de la visualización de una ronda de protestas. ¿Qué? Eso es todo. Oh, vamos, no puedes dejarnos colgados así. Gritó Jan. Sí. Queremos ver a Jaune patear traseros de zombis. Agregó Nora. Tal vez en otro momento. Dijo Blanc. Jaune sobrevive, ¿verdad? Preguntó Pirra. Probablemente sea un hombre muerto, está muy por encima de su cabeza y no hay forma de que lo haga solo. Dijo Cinder, ignorando las miradas furiosas que le enviaban. Bueno, no te equivocas en ese punto. Ese arco de Jaune definitivamente habría perecido si no hubiera recibido ayuda más tarde. Dijo Blanc. ¿Más supervivientes? ¿Oh? ¿Era otro yo? Preguntó Ruby. No, exactamente, a pesar de que Ruby Rose y Jaune Ark se encuentran más tarde. Ella no es la que lo salva. Y que la relación de Jaune Ark con su salvador es complicado, muy complicado. Dijo Blanc. ¿Complicado? ¿Qué podría ser complicado al respecto? Preguntó Cinder confundida, incapaz de ver cómo ser rescatada llevaría a complicaciones. Ah, para empezar, su salvador se hace llamar Cinderfall. El pequeño anuncio de Blanc fue recibido con un coro de ¿qué? De su público. Pero eso es para otro momento. Por ahora, siéntanse libres de refrescarse mientras organizo la próxima visita. Lista de actores. Jaune Ark como John S. Kennedy. Ruby Rose como Claire Redfield. Jan Xiaolong como Chris Redfield.
D como el sheriff Daniel Cortini. Marrow Emin como Edward Elliot. Clover Eddy como Marvin Branagh. Cinderfall como Ada Wong, ¿quién más sería?